Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Klöckner por estar aquí. Ya es una gran familia, llevamos 10 años juntos. Gracias Alejandro, gracias Mercedes, gracias Alex, gracias Roberto. Y es una suerte presentar después de Roberto porque tenemos los mismos casos y así vais a ver también retrocena de algún caso. Y ya me he dado cuenta que tenemos que juntar la presentación y hacer una sola. Bueno, sin más, vamos a hablar de mínima invasividad en regeneración ósea y tejido blando en zona estética, que parece una contradicción. Para conseguir unos resultados estéticamente agradables en nuestros pacientes, tenemos que entender la distinta biología que hay entre un diente y un implante, para después engañar, vamos a decir, y conseguir una morfología de los tejidos similar. El problema empieza en este momento, cuando tenemos que realizar una extracción dental. ¿Por qué? Porque hay unos cambios en el tejido, hay una contracción de los tejidos y en media tenemos unos cambios horizontales de 3-4 milímetros y de 1-2 milímetros verticalmente. Esto produce problemas estéticos en las restauraciones implanto soportadas. Además, si tenemos casos como este, donde al luxar el diente tenemos movilidad del tejido blando, pues sabemos que el defecto que nos vamos a encontrar es parecido a este. O sea, una dehiscencia ósea que va hasta el ápice del diente. Las situaciones que nos encontramos principalmente son estas. O sea, o el diente ya falta o tenemos la oportunidad de extraer el diente. Cuando falta el diente, pues ya sabemos que tenemos que recurrir a técnicas de regeneración ósea con amplios desplazamientos del colgajo. En este caso ya era un retratamiento después de implantes y tuvimos que hacer una regeneración vertical. Y sabemos los tiempos de espera, la morbilidad de estas técnicas y, ¿por qué no?, también la dificultad técnica. Casos como estos, donde falta el 11 y falta desde hace tiempo. Y sabemos lo que nos va a costar restablecer la morfología de los tejidos en casos como estos. Tenemos suficiente disponibilidad ósea para colocar el implante. Y colocamos el implante, pero sabemos que necesitamos un soporte óseo primero, aumentar el tejido. Fijaros qué colgajo tan amplio que hemos tenido que hacer en este caso. Aumentos de tejido conectivo, intentamos hacerlo en la misma intervención para evitar el número de intervenciones, se nos favorece siempre el resultado estético. Un cierre pasivo del colgajo, cosas que ya conocéis. Este es el provisional después de, claramente, unos meses de tratamiento. Y podemos llegar a algo parecido a esto, en el que hemos imitado el diente adyacente, con unos resultados aceptables pero no ideales. Si tenemos la oportunidad, sin embargo, de extraer el diente, tenemos muchas más posibilidades. Podemos tener dos escenarios, situaciones favorables y situaciones desfavorables, según si está mantenida la cresta ósea y el tejido blando. En situaciones favorables, donde los tejidos están mantenidos, pues ya conocemos ciertos protocolos de preservación de tejido. No es suficiente colocar el implante, ya lo sabemos, pero se asocian técnicas de cirugía plástica periodontal que nos permiten conseguir un resultado agradable. Aquí vemos el caso antes de ser restaurado y la foto de control después de 1 año y medio. Aplicamos este protocolo también en
casos con pequeñas recesiones gingivales del alvéolo, con lo cual esto implica una pequeña dehiscencia ósea. Realizamos una intervención sin colgajo, una colocación guiada del implante, el injerto de tejido conectivo, el provisional. No os hablo de perfiles críticos y subcríticos, que ya Roberto os lo ha explicado muy bien. Y podemos conseguir resultados agradables con este tipo de técnicas, también en casos un poquito más desfavorables. Vamos a más. Casos con defectos óseos. Este es un caso que ya ha enseñado Roberto, pero vamos a ver, hay una recesión en el diente 14, una fractura en el diente 13. Hemos de realizar la extracción, colocamos el implante sin elevar un colgajo. Mismo protocolo. Vamos a hacer un injerto de tejido conectivo sin hacer incisiones, pero lo colocamos en túnel, cubrimos la recesión del 14, aumentamos el volumen en el 13, provisionalizamos y después de 8 meses pues tenemos este provisional y después de un año tenemos una corona que se parece a un diente. Aquí tenemos el control radiográfico. Pero hay situaciones que conocemos bien, que son desfavorables, donde tenemos pérdida de la tabla vestibular o, peor, pérdida de la tabla vestibular con recesión gingival. En este escenario tenemos 3 posibilidades. Primera, hacer una regeneración inmediata. Segunda, hacer un abordaje temprano con colocación del implante después de 4 o 8 semanas. O un abordaje diferido, como nos explicaba el doctor Lázaro esta mañana. Vamos a focalizarnos en estos casos de regeneración ósea inmediata. Y os voy a presentar un protocolo que llevamos haciendo unos años que nos ha dado unos resultados estéticos muy satisfactorios. Y vamos a ver la técnica en el detalle. Este vídeo ha sido desarrollado en colaboración con Klockner y la empresa Botis y Periopixel. Esta es la situación clínica en la que tenemos pérdida de la tabla vestibular. Eso se refiere al caso clínico que habéis visto antes. Realizamos la extracción. Vamos a despegar el tejido a espesor total, o sea, vamos a disecar el periósteo del hueso. Por eso hablamos de regeneración ósea. Utilizamos la membrana Jason de la casa Botis, la membrana reabsorbible de pericardio de lenta reabsorción. Esta es la forma que utilizamos a menudo para ir más allá del defecto. Insertamos la membrana en el túnel creado. Nos ayudamos de suturas o a veces lo podemos hacer incluso sin suturas. Rellenamos el espacio creado con un biomaterial, en este caso es el Cerabond. No sé cómo iría con aloinjertos u otros biomateriales porque no lo hemos probado en estos casos. Nos ayudamos para reconstruir los tejidos con un injerto de tejido conectivo del paladar, el cual será insertado hasta la línea mucogingival y va a cubrir oclusalmente la zona para tener un sellado tridimensional.
respetar los principios de la regeneración ósea guiada. Esperamos 8 meses antes de colocar el implante, lo colocamos diferido. Es un procedimiento muy sencillo. No elevamos un colgajo, es importante para no tocar las papilas. Aquí se ve aún más fácil de cómo es, claramente, y crece la papila y todo. Pues muy bien, este es el caso clínico. Una vez realizada la técnica, esperamos 8 meses, mucotomía, colocación del implante transmucosa. Esta es la cicatrización después de 7 días, postoperatorio es casi 0. Esta es la corona definitiva, se decidió llenar todo el espacio porque el paciente lo quería así, realizada por el doctor Padrós y Ferran Puigrefagut. Y este es el control después de 2 años, y este es un caso que hemos realizado. Como este tenemos muchos más. Os traigo un caso un poquito más desfavorable, donde falta la tabla palatina, falta la tabla vestibular, tenemos una fractura vertical del diente. Realizamos el mismo protocolo, membrana, injerto de tejido conectivo, relleno, esperar 8 meses. A los 8 meses, pues tenemos un relleno óseo. Hay que esperar en esta técnica, porque si no, no les da tiempo al frente óseo a rellenar todo el espacio. Si podemos, lo colocamos el implante guiado. Casos un poquito más severos. Aquí no solo falta la tabla vestibular, falta la tabla vestibular, tenemos un quiste nasopalatino asociado, es un caso un poquito más complejo, un gran defecto óseo. El protocolo es parecido, pero tenemos que elevar un colgajo palatino para tratar el quiste. Removemos el quiste, misma técnica. Este es el resultado de la regeneración ósea después de 8 meses. Sin más, mucotomía, inserción del implante. Provisionalización, Roberto, ayudado por nuestra Yolanda. Y la prótesis definitiva. Hemos convertido un caso complejo en un caso sencillo. Este es el control radiográfico a los 2 años. Deciros que en la literatura he buscado si hay algo parecido. Sí que hay algo parecido, como el trabajo de David González, donde tenemos una técnica parecida, pero con la colocación del implante, y el conectivo era en vestibular, no es exactamente igual. Tenemos autores que han publicado sobre regeneración ósea inmediata, pero pocos trabajos. Resultados siempre mejora el hecho de regenerar inmediatamente la estética si vemos los trabajos que comparan, pero que hay muy poca evidencia de esto. Y os traigo algún caso más así para que veáis que la técnica puede tener su aplicación en casos que a veces consideramos difíciles. En realidad no se convierten en casos sencillos. Falta de la tabla vestibular, misma técnica, colocación del implante de forma transmucosa, la rehabilitación, Roberto y Ferran, que la clavan siempre, diente periodontal, muy bonito. Y bueno, os traigo, en varios casos tenemos control CBCT posterior y se ve que se mantiene la tabla vestibular haciendo este tipo de técnicas. Otros casos, pacientes más jóvenes, donde aplicamos la técnica,
falta de la tabla vestibular, y este ha sido restaurado por la doctora Anna Karpova, traducido mi mujer, que también ha hecho un buen trabajo. Y os traigo un pequeño vídeo. Realizamos una intervención utilizando el nuevo implante Vega Plus. Encontramos el caso donde tenemos ausencia de la tabla vestibular. Ya lo veis cómo se mueve el tejido, utilizamos microtijeras para quitar todo el tejido de granulación exactamente. Ya veis, sencillamente vamos a despegar el tejido. Creamos un bolsillo, creamos un sobre. Lo veis, es amplio, tiene que ser amplio. Realizamos la colocación del implante como si tuviéramos todo el hueso del mundo. Lo colocamos claramente a palatino, colocamos el implante Vega Plus, la sensación fue muy buena, tenemos otros casos tratados con este implante. La membrana, insertamos la membrana, aquí sin suturas y sin nada, pero la membrana va por fuera, no por dentro. Replegamos la membrana, realizamos el relleno óseo. Metemos la membrana debajo del tejido palatino. Realizamos un injerto de tejido conectivo. Esto es lo menos invasivo de la técnica. Desepitelización extraoral. La desepitelización la suelo hacer de esta forma, cortando. Este es el injerto de tejido conectivo, tiene que ser blanco, limpio, no demasiado grueso, tiene que ser alrededor de 1 milímetro, 1,5 milímetros de grosor, incluso menos sería suficiente. Ya veis, con un poco de cariño la técnica no es compleja. Se trata de no hacer incisiones de descarga, no elevar colgajo, de minimizar el trauma. Eso sí, estabilizar la herida, porque vascularización sí que tenemos todas las paredes del tejido blando que está sangrando, con lo cual sí que tenemos aporte vascular. Tenemos una membrana que es permeable, pero necesitamos estabilizar la herida, con lo cual al final de la intervención tenemos que ver que nada se está moviendo. Ya veis. Este caso lo operamos hace unos días, con lo cual no lo podéis ver restaurado, lo siento. Pero sí os traigo el caso de Roberto, donde vamos a ver algo de la parte quirúrgica. Caso muy desfavorable, sin papila. Ya vemos por qué hemos extraído el diente, porque estábamos frente a una clase 4 de lesión cervical invasiva. Y a ver, cuando nuestro endodoncista nos dice que no, que hay que extraerlo, digo, inténtalo. No, hay que extraerlo. Lo extrajimos. Situación de partida, extracción, penetración de la lesión hasta palatino, misma técnica. Esperamos 8 meses. Casi que no tenemos colapso en el CBCT posterior. Colocación del implante transmucosa, sin tocar las papilas. Creo que es una de las claves. 6 meses. Prótesis definitiva. Y si habéis entendido la dificultad del caso, se puede apreciar que haciendo algo mínimamente traumático se obtienen unos resultados bastante buenos. Este es el antes y el después. Tenemos el control a 1 año, como ha enseñado Roberto.
pero sí que os traigo la foto del año. Aquí tenemos la paciente, que la vimos hace poco, y se sigue manteniendo la morfología del tejido y la seguiremos vigilando. En conclusión, os quería transmitir lo siguiente, que cualquier extracción dental conlleva una pérdida de tejido. Esta pérdida de tejido puede afectar estéticamente a las restauraciones sobre implantes. Y que el protocolo de implante inmediato, en combinación con injertos de tejido conectivo vestibulares y relleno del gap con xenoinjertos, en caso de tener la tabla ósea mantenida, proporciona resultados predecibles, pero el implante tiene que ser estrecho, el implante tiene que estar en posición palatina y la raíz tiene que estar en una posición favorable en el alvéolo. O sea, no vale todo. Los defectos óseos en crestas cicatrizadas aconsejamos tratarlos, o alvéolos con recesiones anchas y profundas. O sea, primero realizamos la extracción, esperamos, hacemos un protocolo diferido, una regeneración ósea guiada, del tipo que sea, asociada a injertos de tejido conectivo. Y que la técnica que hemos nombrado eSHART, Immediate Soft and Hard Tissue Alveolar Reconstruction Technique, es una técnica mínimamente invasiva, con resultados prometedores. Para implantes unitarios, hemos hecho algún caso de múltiples también, pero puedo decir hasta el día de hoy, unitarios, tenemos más experiencia. En caso de dehiscencias severas de la tabla vestibular o recesiones gingivales moderadas del alvéolo post-extracción. Tenemos experiencia clínica y un bajo nivel de evidencia científica. Muchas gracias.